Hola, no soy Luis Zahera ni vengo a hablar contra la empresa Altri, pero mi tierra está en grave peligro. España tiene una empresa dominante que se llama la PSOE y nos ha colocado a una ministra de Hacienda que ha dicho en la última semana que la presunción de inocencia no puede prevalecer frente a la confesión o denuncia de una mujer. Fijaos, la presunción de inocencia, que estaba vigente e instituida desde antes de los romanos con las normas judías, ahora no vale frente al testimonio de una mujer. La presunción de inocencia ya está suprimida por parte de Hacienda, la materia que domina esta ministra, desde hace mucho tiempo. Cualquier acta de la inspección está fuera de presunción de inocencia, de presunción de veracidad por parte de la Inspección de Hacienda. ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola, condenado. Hola, condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal, y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas, propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 30 de marzo de 2025, en el quinto domingo de Cuaresma, quinto y último domingo de Cuaresma, 6 de abril, día de San Celestino. Seguimos oliendo a napal, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. San Celestino I, Papa, fallecido en el año 432. El Señor ha ido sembrando a lo largo de la historia de la Iglesia hombres que lucharon denodadamente por conservar incolume la doctrina del Evangelio. Los herejes, que no han faltado tampoco nunca a lo largo de la historia, parece que se empeñaban en ensuciar las aguas cristalinas que predicara Cristo y sus apóstoles. Misión, sobre todo, de la Iglesia será siempre defender esa doctrina y presentarla así sin mancha a todos los fieles cristianos. Y uno de los hombres que hubo de luchar duro contra dos herejías fue las herejías semipelagianas y arrianas, sería el valiente San Celestino I, Papa, que parece que nació en el último cuarto del siglo IV en la Campania napolitana, de padres nobles y emparentados con reyes. Su padre, llamado Prisco, era familia del emperador Valentiniano. Sabemos muy pocas cosas de él, de su juventud y formación literaria, pero lo cierto es que hubo de crecer muy rápidamente en ciencia y virtud, ya que le vemos escalar rápidamente también por los escalones de la carrera eclesiástica hasta llegar al grado supremo en el pontificado. Poco podemos decir de San Celestino I y de su época, pero bueno, ahí queda esa fecha para la historia, el 6 de abril, San Celestino, ora pro nobis. Y estamos, como digo, en el quinto domingo de la Cuaresma, donde la liturgia católica nos trae la lectura de la mujer, la lectura del Evangelio, de la mujer sorprendida en flagrante adulterio y llevada al templo para ser apedreada, poniendo a prueba a Jesús sobre qué dice la ley judía a este respecto, al respecto de que se sorprenda en flagrante adulterio a una mujer.
La ley israelí, la ley judía, establece que debe ser sometida a pena de muerte por apedreamiento. Y Jesús, mientras que le están contando que esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, dicen que agacha la cabeza, se pone en cuclillas y con un palo, dice que mientras que le están contando todo lo que ha hecho esta señora, se pone a escribir con un palo en el suelo, en la arena. Y algunos intérpretes de la escritura creen que lo que estaba escribiendo Jesús era el nombre de los que estaban allí presentes acusándola, y a continuación escribía el pecado más grave de cada uno. Después Jesús se pone erguido, se levanta de esas cuclillas y les dice: la ley dice que debe ser apedreada. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y todos poco a poco se fueron marchando del lugar hasta que la mujer se quedó sola con Jesús y le dice: ¿dónde están tus acusadores? Se han marchado, tú tampoco me acusas. Dice: yo te digo que te marches y que no peques más. Bueno, pues eso es lo que nos dice la lectura de este domingo, una cuaresma que termina el próximo sábado y que el último domingo fue este 6 de abril, y en el que hemos tenido, así en resumen, las siguientes grandes historias evangélicas. En el primer domingo escuchábamos las tentaciones del demonio a Jesús en esos 40 días por el desierto. En el segundo domingo escuchamos la narración de la transfiguración en el monte, en presencia de 3 apóstoles. En el tercer domingo de Cuaresma escuchábamos la paciencia del labrador frente al amo por no cortar un frutal infértil. En el cuarto domingo escuchábamos la parábola del hijo pródigo, y este quinto domingo el de la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Pues muy recomendable leer los evangelios en este tiempo de Cuaresma y en cualquier otro tiempo, pero especialmente en Cuaresma, en ese camino de conversión. Y dicho esto, pues pasamos a lo que fue la salida del pasado domingo 6 de abril. Bien, pues en esta salida del domingo 6 de abril el recorrido fue el siguiente: salida de Torrejón de Ardoz, carretera hacia Alcalá de Henares, posteriormente tomamos la que va hacia Mejorada del Campo, posteriormente tomamos la que va a Torres de la Alameda por la carretera nueva, por las vías del AVE, pasamos Torres de la Alameda, llegamos a Valverde de Alcalá para subir después a Corpa. En Corpa continuamos hacia Pezuela de las Torres. Desde Pezuela marchamos hacia Pioz por una urbanización. En el cruce giramos hacia, como digo, Pioz, el Pozo de Guadalajara, y nuevo giro a la izquierda para bajar a Santorcaz y a Enchuelo, donde está la parada del café. Se reanudará la marcha para ir hacia el Gurugú, hacia la Camsa y entrada de Torrejón. Las personas que compusieron esta andariega grupeta de Torrejón fueron las siguientes. En total me salieron 12 nombres: Víctor, Millán, José Luis González, José Luis Conde, José Luis Tijera Sotero, Martín Álvarez, Martín Adán, Tomás de Nardoz, Javi Astana López, Jesús Talavera, Antonio Queiruga y este humilde cronista de todos ustedes. Como decía, carretera de Alcalá, giro a la carretera de Mejorada, giro a la carretera de Torres por el AVE, en cuya cúspide nos encontramos con Javi Astana, donde nos esperaba. Continuamos por Torres de la Alameda, Valverde, cruce de Corpa. Vemos que la carretera de Nuevo Baztán, desde el cruce hacia Corpa, la carretera que sube a Nuevo Baztán, que no la teníamos que coger, estaba cortada con un carril y con un carril abierto y otro cerrado y turnado por un semáforo.
La subida de Corpas se me hizo bastante dura y duro fue llegar en grupo hasta Pezuela de las Torres. Tras Pezuela dimos alcance a Víctor Flecha, mientras que Antonio Queiruga lo perdíamos antes de llegar a Torres de la Alameda. Por tanto, éramos 11 para cubrir el recorrido. Tras el peligroso cruce de Pezuela a Pioz, giramos a la izquierda y me descuelgo en Pioz, me esperan y entramos juntos en el Pozo de Guadalajara. En el Pozo tenemos la altitud más alta de la jornada, la máxima. Llegamos muy cerca, si no los pasamos, de los 900 metros. Y giramos a la izquierda para tomar la carretera de Santorcaz. Pasamos frente a la base de la Armada de Secano y nuevamente el grupo se rompe. Me descuelgo y Martín Adán se queda descolgado conmigo, me espera. Entramos los dos, los últimos, en Santorcaz y bajamos rápidamente hasta Anchuelo, donde está prevista la parada del café, la tortilla y lo que se precie. Tijeras y Tomás de Lardoz se tomaron el café muy rápido y se marcharon por delante solos porque tenían compromisos inexcusables en esa tarde, y el resto nos quedamos. Cuando vi que Javi se iba ya guardando el dinero de las vueltas tras pagar las consumiciones, yo me subí a la bici y dije: voy saliendo y ahora me cogéis. Me dejé llevar en la cuesta abajo para ganar más velocidad. Continué a ritmo lento, pero moviendo las piernas. Al llegar al reventón previo al Gurugú, me pasó una grupeta ajena, no eran mis compañeros. 1 kilómetro y pico después, llegué al Gurugú y miré para atrás, pero no venían. Continué hacia Torres de la Alameda y no venían. Seguí la rampa de Molecor y la Camsa y me pasó otra grupeta, pero los míos no. Sospechaba que algo había pasado, que habrían pinchado o algo peor. Llegado al cruce de la carretera de Loeches con Alcalá Mejorada, me dirigí a Mejorada a subir el Butarrón. Y una subida fue bastante patética por mi parte. El que me viese subir diría: ¿pero qué le pasa a este hombre? Tras esa subida del Butarrón, pues bajé hasta Mejorada, crucé el río Jarama por el puente y subí el repecho que hay a continuación del río Jarama, que es mortificante, a 10 por hora. No me paré por vergüenza. Continué hacia Coslada, Palacio de Negralejo, para tomar la carretera M206 y entrar en Torrejón por el polígono de las Monjas. Finalmente, el recorrido mío fue de 93 kilómetros 550 metros en un tiempo de 4 horas y 16 minutos, con una velocidad media, atención, velocidad media de 21 kilómetros 900 metros. O sea, no llegué ni a 22. Si comparamos esta velocidad media con lo que tienen registrado en Strava nuestros compañeros José Luis Tijeras y José Luis Conde, que no fueron conmigo desde el café y por tanto las velocidades cambian, pues fijaos, José Luis Conde llegó a tener una velocidad media de 23 kilómetros por hora, casi 24, 23.800. Mientras que Tijeras tuvo una velocidad media de 24,30. Es decir, que si tenemos en cuenta que fuimos juntos hasta la parada del café y desde la parada del café cada uno fue por un lado, primero salió Tijeras con Tomás, yo me salí solo y Conde salió con el resto del grupo, pues las velocidades desde la salida del café tuvieron que ser bastante altas para sacarme unas medias tan sensibles. Bueno, pues eso es lo que contamos de la crónica. No os aburro más y hacemos una pausa. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial cuando se queda el cacaíto
Manolito, ¿qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Bien, pues a partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar a Julio Otero, a Isabel Gemio, cualquier programa de la secta, Teta 5 a la 4, como El Rojo Vivo Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Marta Flitsch, Risto me jode, o La petarda en recuperación, de Carmen Chaparro. Programas como los del hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza española, o los informativos del progre e indeseable Rodrigo Blázquez. Periodismo de rodillera y sumisión, el que practica Silvia Inchurrondo, con su $500,000 de euros al año por decir y por cantar los argumentarios del PSOE. También pueden irse a disfrutar programas como los de la señora de los labios recauchutados, llamada Susana Griso, indigna hija del investigador de CSI Las Vegas, el Tony Bolaños, que tiene de colaborador, Progres Arnoso, programas como los de la Sonsoles Onega, hija de un activo franquista hasta el año 1975 y antifranquista en la actualidad. Quiero recordar ya la desaparecida de los platós de televisión, o al menos no la veo, Elisa Beni, o Angélica Rubio, Estel Palomera, Carmelo Encinas, petardas y verdureras como Ana Pardo de Vera, zumbadas emporradas como Cristina Fallarás o Marta Nebot. Bien, este es el sistema que nos califica como heteropatriarcas, opresores y fascistas. Por tanto, si lo que van a escuchar es distinto de lo que dicen los nombres que les he mencionado, es evidente que esas diferencias le hagan sentir sarpullidos en la piel si está abducido por ese sistema. Ahora tendremos también la presencia en televisión española de Javier Ruiz, el educado, el que estaba en la cadena SER como explicador de economía. Bueno, pues ahora le vamos a tener nuevamente en televisión española. Ya fracasó con Las claves del siglo XXI y ahora va a estar en televisión española junto con un nuevo grupo que ha fichado Televisión Española. En este caso es María Patiño y Belén Esteban, creo que se llama. Y además creo que van a fichar también a Jesús Cintora, que el hombre estaba sin trabajo en las televisiones, para darle un sueldecillo y que vaya desmintiendo bulos. Eso es lo que ha dicho Televisión Española. Pero también tienen ahora elencos de opinadores como un tal Alan Barroso, un palmero del sistema, muy valiente por Twitter, pero algunos ya le tienen ganas, o una tal Sara Santaolalla, que luce un bonito escote, pero solamente dice sandeces. Bien, pues ha sido noticia no el hecho de que el jugador Daniel Alves, el jugador de fútbol acusado de agresión sexual, haya quedado libre tras haber estado en prisión incluso, sino la reacción de algunos políticos. En este caso, la reacción ha sido por parte de una señora que tiene dificultades con el idioma castellano a la hora de expresarse, tiene muchas dificultades, pero dijo lo siguiente, lo escuchamos. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. ¿Qué es la presunción de inocencia? El principio que cuestiona María Jesús Montero por el caso de Dani Alves. La número 2 del gobierno, la vicepresidenta primera del gobierno, arremetió contra una de las garantías procesales fundamentales recogidas no solo en la Constitución española, sino
son ancestrales. Desde que el mundo es civilizado suele tenerse la presunción de inocencia como una de las garantías del principio acusatorio. El PSOE intenta justificar las polémicas declaraciones de la vicepresidente María Jesús Montero tras conocer la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso Dani Alves. María Jesús Montero, en un acto del PSOE en Jaén, rechazó que se cuestione la versión de la víctima y cargó contra uno de los principios más básicos del derecho penal. Y que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes y a los famosos, afirmó. Calificó la sentencia que absuelve al exjugador del Barça por una agresión sexual a una joven como una vergüenza. O sea, el que una persona, el que prevalezca la presunción de inocencia frente a una falta de pruebas contundentes es una vergüenza, como diría la ministra de Igualdad, vergüenza. Después de todo, es una vergüenza después de todo el recorrido de lucha contra la violencia de género que ha hecho su partido. Joder, es que seguimos con expresiones como violencia de género, joder. Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el PSOE en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, de las pensiones y de todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o nos hemos jugado el papel o no hemos tenido que jugar el papel que deberíamos haber jugado. Expreso esta señora. Habla de eso, de derechos de las mujeres, brecha salarial, pensiones y todo lo que ha hecho el PSOE por esas cosas. Bueno, todo lo que ha hecho el PSOE por esas cosas es que gracias al PSOE, si antes había una media de 8 o 10 muertes anuales de mujeres a manos de sus parejas, esa cifra se ha multiplicado gracias al PSOE y a su propaganda barata. Bueno, desde la sede de Ferraz, donde está esa cueva de ladrones llamada PSOE, el domicilio social de esa cueva de ladrones, desde Ferraz, han querido quitar hierro al asunto, alegando que esta señora, que además es ministra de Hacienda, se dejó llevar por la impotencia que sentía tras conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde por unanimidad de todos los miembros del tribunal, Alves fue absuelto. La portavoz del PSOE, Esther Peña, subrayó que las sentencias se acatan y se respetan, pero consideran que es inevitable hablar sobre ellas y apeló a la libertad de expresión de Montero. No, si la libertad de expresión se respeta, si la libertad de expresión lo que ha dicho no es ningún delito de odio contra la democracia y contra la civilización, pero lo que sí que es importante aclarar es que la presunción de inocencia es un principio que hay que respetar en cualquier Estado mínimo de derecho. Dice la Constitución que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y esto implica que corresponde al Estado a través de la Fiscalía la carga de probar la culpabilidad del acusado y no al acusado demostrar su inocencia. Además, la Constitución establece esa frase, la de la presunción de inocencia, como un pilar básico de la civilización. Ante estas manifestaciones de este sujeto miembro del Gobierno de España, 4 asociaciones de jueces y 3 de fiscales emitieron este pasado lunes un comunicado para reprender a María Jesús Montero su actitud. Señalaron la importancia de la presunción de inocencia y dijeron que cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios. Por su parte, el Popó, el Partido Popular, ha cargado duramente contra la vicepresidenta del Gobierno por su ofensiva contra los jueces tras la sentencia. Y dice los del PP que es que ya han insultado desde el Gobierno a periodistas, a jueces y ahora insultan a los españoles. ¿Qué es esto? Claro que debería haber dimitido, pero debería haber dimitido hace mucho tiempo, explicó Borjita Semper, portavoz nacional del Popó.
Lejos de retractarse, Montero ha seguido con su actitud desafiante, afirmando que no iba a aceptar lecciones ni tergiversaciones del popó. Bueno, pues esta es la noticia más destacada, a mi juicio, de la pasada semana en relación con lo que está pasando. Y ya sabéis, la vicepresidenta de gobierno dice que es una vergüenza que prevalezca la presunción de inocencia sobre las declaraciones de mujeres, no de hombres, sino de mujeres, y además de mujeres jóvenes y valientes. Bueno, hay que recordar que la vicepresidenta de gobierno, que tiene serias dificultades para procesar el idioma español, es ministro de Hacienda. Y en uno de los lugares donde la presunción de inocencia está totalmente o muy desvirtuada es precisamente en la relación de Hacienda con los contribuyentes, con los administrados. Hoy por hoy, a pesar de que estemos en un Estado de Derecho que se dice garantista, lo cierto y verdad es que las actas de la Inspección de Hacienda, que no es juez, sino que es parte, rompen con el principio de presunción de inocencia y se entienden veraces las acusaciones que hace la agencia tributaria frente al administrado. Y es el administrado el que tiene que luchar por probar su verdad y su buena fe. Y esto pasa en pequeños asuntos sin mayor importancia sobre la cuantía económica y pasa en grandes asuntos donde la cuantía reclamada por la agencia tributaria es alta y además te puedes jugar la libertad. Me estoy acordando en el pasado de casos como el de Messi, Cristiano Ronaldo, que tuvieron que acabar sus carreras deportivas fuera de España y en buena medida motivo de la agencia tributaria. Y por otra parte me estoy acordando de Xabi Alonso, jugador del Real Madrid, que tuvo un pleito con Hacienda. Hacienda le realizó ciertas actas y le acusaban de delitos graves contra la hacienda pública, donde se jugaba su propia libertad, y Xabi Alonso fue a los tribunales a tratar de probar su inocencia y su buena fe, y lo ganó como la mayoría, más del 50% de los procedimientos judiciales en los que Hacienda acusa y el acusado no se achanta y planta cara. En ese caso, más del 50% de las sentencias son favorables al contribuyente y no a la agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque la agencia tributaria se pasa los principios del derecho y la ley por el arco del triunfo, sus inspectores se sienten impunes. Además, en el caso de perder el juicio, sus inspectores no tienen ninguna responsabilidad por las acusaciones falsas o malas que hicieron. Y ahora también está siendo noticia en estas semanas la comparecencia también frente a la agencia tributaria del entrenador del Real Madrid, el italiano ¿cómo se llama? Carlo Ancelotti, que también está de pleitos con Hacienda, donde Hacienda le reclama en deudas más de 1 millón de euros y le pide cárcel. Y bueno, pues yo espero y deseo, por el bien de los contribuyentes, que Carlo Ancelotti salga impune de esas acusaciones, pero lo cierto y verdad es que lo que dice Hacienda va a misa y va a juicio, y muchas veces eres tú el que tienes que probar tu buena fe y no Hacienda probar la mala fe del contribuyente. Como ese es un principio que Hacienda no respeta, pues claro, resulta que te llega ahora la que dirige la Hacienda, que es esta indocumentada y esta descerebrada María Jesús Montero, y ese principio de que no hay presunción de inocencia en este tipo de casos lo quiere extrapolar al resto de casos acusatorios. Y ahora ya le parece que es una vergüenza
que prevalezca la presunción de inocencia frente a las manifestaciones de una mujer. Claro, como hubo otra loca del coño, como Carmen Calvo, que dijo que a la mujer hay que creerla sí o sí, y que la mujer era un ser de luz, y que las mujeres nunca mienten. Eso lo dijo Carmen Calvo, siendo vicepresidente también del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues eso es lo que vamos arrastrando y lo que tenemos. Seres de luz, y que hay que creerlas siempre sí o sí. Pues que Dios nos pille confesados. Y eso es lo que quería contaros en relación con lo pasado esta semana. No tengo muchas más ganas de hablar, tampoco me había preparado mucho los comentarios. Y bueno, me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en bici con mis compañeros. Y les recomiendo que hagan como contestó John Rambo al coronel Truman a la pregunta de ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día, no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que sea mentira. Recuerden que lo que hoy es normal, mañana puede ser fascismo. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer insectos y gusanos. Nos tenemos que ir acostumbrando porque los chuletones ya se van a acabar. Ponga la lavadora de madrugada y planchen a las 3 de la mañana por aquello de que la luz es más barata. Sepan que ustedes son el carbono que los progres quieren eliminar. Sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes y alineados con la Agenda 2030-2050. En definitiva, sean imbéciles. Viva Rusia, sí se puede, y viva Cristo Rey. El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes. Y si alguno se sintió ofendido por los comentarios vertidos aquí, pues le pido disculpas, porque solamente quise ofender a aquel que se lo merecía. Otro día nos prepararemos mejor y hablaremos de la resignificación del Valle de los Caídos. Hasta luego. La continuación en el tiempo del único sacrificio de la cruz es el santo sacrificio de la misa, que es actualización, la representación vuelve a hacer presente, no en el sentido de que se haga un teatro, no es un teatro la misa, no es un teatro, sino que es hacer presente de nuevo, como si se abriera una ventana cada vez que se celebra la Santa Misa, una ventana hacia la eternidad, una ventana hacia el Calvario, y volviera otra vez a actualizarse el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es la Santa Misa. En la medida en que recuperemos la sacralidad de la Santa Misa, el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz que hay en la misa, va a poder de nuevo otra vez restaurarse la Iglesia y ser una Iglesia teocéntrica, es decir, tener a Jesucristo Rey en el centro de la Iglesia, porque llevamos 60 años siendo una Iglesia antropocéntrica, antropocentrista, antropólatra, donde lo que está en el centro es el hombre y no Dios. Y lo que tiene que estar en el centro de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no el hombre, no la modernidad, el mundo moderno, las sinodalidades y todas estas payasadas. Tiene que estar en el centro Dios nuestro Señor. El último consejo es la devoción del Vía Crucis. La devoción del Vía Crucis, que no nos puede faltar los viernes de Cuaresma, como es tradición, pero también pienso que es un error olvidarse del Vía Crucis fuera del tiempo de la Cuaresma. Para muchos católicos parece que el Vía Crucis solo existe en el tiempo de Cuaresma. Es como si solamente existiera el rezo del Santo Rosario en el mes dedicado a la Virgen Santísima, el mes de mayo. Y creo que es un error. La devoción al Santo Vía Crucis es una devoción que no es única y exclusivamente del tiempo de Cuaresma, así que yo les recomiendo que incorporen la devoción al Vía Crucis también a lo largo del año, no solamente en tiempo de Cuaresma o los viernes de Cuaresma, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, por supuesto, no,
por favor, merece la pena, porque meditar en la pasión de Jesucristo, meditar en la cruz de Jesucristo, transforma el alma. Yo se lo puedo decir, y cualquiera de ustedes que haya leído unas cuantas vidas de santos, lo vemos perfectamente en las vidas de los santos, cómo la cruz de Jesucristo transforma la vida de los santos. Y una última petición, y les pido sus oraciones por el Padre Cantera, por el Padre Santiago Cantera. El Padre Santiago Cantera es un monje benedictino del Valle de los Caídos. Hasta hace poco ha sido el prior, había sido prior durante más de 10 años de la comunidad de benedictinos de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y bueno, pues el gobierno socialista, el gobierno comunista en España, el gobierno separatista, el gobierno más anticristiano que ha habido en España desde la Segunda República, quiere destruir el Valle de los Caídos. Ya lo ha profanado la Basílica Pontificia, ya profanó la tumba de Francisco Franco. Independientemente, queridos seguidores, de lo que cada uno piense sobre Francisco Franco, independientemente, yo solamente les puedo decir que Franco salvó a la Iglesia Católica del exterminio de los socialistas, los comunistas y los separatistas de la Esquerra, que también mataron a muchos sacerdotes y destruyeron muchos templos en toda Cataluña. Independientemente de que a uno le caiga mejor o peor a Franco, de que le hayan metido una serie de ideas en la cabeza, a unos a priori negativos hacia él, como si fuera, no sé, pues el mal metafísico, ¿no? El mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Hay un hecho histórico, y es que el Frente Popular, esa coalición de socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, asesinaron a 6.832 sacerdotes, asesinaron 300 religiosas, martirizaron 12 obispos, destruyeron 20.000 edificios religiosos, parroquias, monasterios, colegios cristianos, basílicas, catedrales, ermitas, y quien puso fin a esa destrucción y a la mayor persecución religiosa que ha sufrido la Iglesia Católica en 20 siglos, fue el general Francisco Franco y todos los heroicos cruzados que en 1936 tomaron las armas para defender a la Iglesia, para defender a los sacerdotes, para defender los templos, para defender a las religiosas y para defender a los obispos. Porque aquellos obispos además se lo merecían. No voy a decir lo que se merecen los actuales. Pidamos y les pido sus oraciones por este hombre de Dios. Les pido que recen por él para que Dios le fortalezca y le dé pues toda su gracia y su fuerza en estos momentos difíciles, y que nuestra oración siempre le acompañe al Padre Santiago Cantera. En el año 2019, cuando se profanó la Basílica del Valle de los Caídos por parte del gobierno socialista y comunista que sufrimos en España, el Padre Santiago Cantera fue el único sacerdote, el único clérigo, y cuando digo único es el único, que mantuvo la dignidad de lo que es el sacerdocio en España. Fue el único, porque él solo se enfrentó y plantó cara a todo un gobierno de enemigos de Jesucristo para que no se profanara una basílica pontificia. Pues yo les pido, por favor, que recemos todos por el Padre Santiago Cantera, al que se le puede considerar con toda justicia un hombre de Dios, un sabio, un valiente, un apóstol, y realmente pues una roca firme que está sufriendo pues por ser fiel y por no ser un funcionario eclesiástico. Los funcionarios eclesiásticos de Dios nadie se ríe, como dice San Pablo. Tendrán también que dar cuentas a Dios, y Dios les juzgará por venderse a los enemigos de Cristo y no defender a la cruz de Cristo, y no defender a los que salvaron a la Iglesia Católica del exterminio, y no defender pues a esos monjes que siguen rezando día y noche por España, por la salvación de España. Queridos seguidores, les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey!
vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.